Ok, ahora sí vamos a hacer un mini resumen del RA2 de química. Bueno, partiendo con ácido base 1, ahí, ya. Podemos ver que hay dos teorías principales para identificar un ácido y una base. Tenemos la teoría de Arrhenius, que me dice que los ácidos corresponden a todas las especies, como aquí tenemos por ejemplo HA, que al disociar liberan un protón, ¿cierto? Como podemos ver aquí por ejemplo, liberan un protón al medio. En cambio las bases serían todas las especies que al disociar liberan un hidroxilo, que sería un OH. Como podemos ver aquí, ¿cierto? Ahora, también está la teoría de Bronsted-Lowry, la cual me dice que ácido es toda especie que se dé protones, OH+, al igual que la teoría anterior, pero aquí dice que las bases son las especies que captan o como que reciben estos protones. Como podemos ver aquí, mientras el agua libera un protón, disocia quedando H más su hidroxilo. Aquí tenemos al amoníaco, en el cual recibe este H quedando como NH4. Algo importante también es que un ácido antes de reaccionar es ácido como tal, puede ser fuerte o débil. Y después de reaccionar, su protón se va a la base y lo que queda es su base conjugada, ¿cierto? En cambio una base antes de reaccionar puede ser una base fuerte o débil y después de reaccionar lo que queda de ella es el ácido conjugado, que es la base inicial más el protón que captó. Ahora, aquí tenemos una tablita de distintos nombres de ácidos y de algunas bases. Estas son como las bases más importantes, sobre todo el hidróxido de sodio y el hidróxido de potasio. Y aquí tenemos un montón de ácidos. Tenemos el ácido clorhídrico, bromhídrico, nítrico, nitroso, sulfúrico, bla, bla. Y aquí están los nombres de los aniones, que son lo que me queda después de que liberan su protón. Aquí tenemos cómo se mide la fuerza de una especie. Bueno, la fuerza de una especie es la caracterización cuantitativa, o sea, en un número, de la fuerza que tiene una especie para disociar, que en este caso se calcula de la siguiente forma. Aquí tenemos constante de disociación B, en este caso la B es por básico. Si tuviera una A bajito sería por ácido. Y se calcula a través de multiplicar la concentración de los productos y dividirlos por la concentración inicial del reactante, como podemos ver aquí, ¿cierto? Tenemos aquí al amoníaco que reaccionó con agua. En este caso el amoníaco funcionó como una base, por lo cual tiene una constante B. Calculamos la concentración del ácido conjugado, que es la base que reaccionó, más la base conjugada, que es lo que me quedó del ácido que reaccionó, siendo en este caso agua. Y al hacer este cálculo, me da que la constante de disociación básica del amoníaco es 1.8 por 10 elevado a la menos 5. Bueno, aquí sigue más de lo mismo. Me dice que una especie fuerte es una especie que disocia completamente. En realidad yo discrepo un poquito con esto porque no sé si completamente, pero disocia en su mayoría. Y una especie débil son las especies que disocian parcialmente. Generalmente suelen ser ácidos orgánicos o bases derivadas de nitrógeno, como podemos ver aquí, ¿cierto? En general en el organismo tienden a haber más ácidos y bases débiles que especies fuertes. Aunque en los jugos gástricos está el ácido clorhídrico, que es un ácido fuerte, pero en general en el organismo hay más especies débiles. Así como un tip para cachar un poquito al ojo, generalmente las especies fuertes tienden a tener poquitos átomos y por eso disocian casi completamente, ¿cierto? Por ejemplo, aquí el ácido de yodo, al disociar solamente me va a dejar el ion yodo más su protón. En cambio, las especies más débiles tienden a tener más átomos y tienden a ser más largas. Por ejemplo, aquí el ácido acético, al disociar me va a dejar todo esto más su protón. Como podemos ver, dejan mucho más átomos que el ácido de yodo. Bueno, el grado de disociación se mide dividiendo la concentración de protones que se liberaron
por la concentración de ácido inicial o de sustancia inicial. O sea, divido lo que me resultó de la especie en la concentración inicial. Y esto me debería dar un número que es un decimal, ¿cierto? 0, algo. Por lo cual, para poder pasar los porcentajes, lo único que tengo que hacer es multiplicarlo por 100. Aquí tenemos la escala de pH, que hay un meme aquí. Bueno, el pH sirve para medir la acidez o la alcalinidad de una especie. Va desde el 0 al 14 y el pH que es menor a 7, ya que 7 se considera neutro, aquí, son especies ácidas, como podemos ver aquí, las baterías, el ácido estomacal, la soda, el café, el tomate, la leche, el limón. El agua es una especie neutra y por arriba de 7 está la especie más alcalina. Aquí tenemos por ejemplo la sangre, las tabletas para el estómago, la clara del huevo, solución de amoníaco, jabón, limpiador de drenaje y cloro. En general aquí también como dato, cuando algo tenga como una P minúscula antes, por ejemplo aquí tenemos el pH, indica que para calcularlo se necesita sacar el menos logaritmo de lo que está delante. Por ejemplo, en este caso, para calcular el pH de una sustancia, tengo que sacar el menos logaritmo de la concentración de protones. Por eso es pH. Me indica que es el menos logaritmo de las H. De las H. Bueno, aquí va un poquito lo mismo. Dependiendo de su pH, voy a saber si es que la sustancia se va a comportar. Bueno, aquí de hecho está exactamente lo mismo. El pH es el menor logaritmo de la concentración de protones. También existe el pOH, que en este caso es para las bases. O bueno, no para las bases, pero se puede sumar con el pH y siempre me tiene que dar 14. Porque esa es la escala de pH, ¿cierto? Este se calcula en base a la concentración de hidroxilos que se liberaron, por lo cual se tiende a utilizar en bases. Sin embargo, si es que se lo quiero calcular a un ácido, por ejemplo, solamente tengo que tomar su pH y restárselo a 14. Y se lo resto y me va a dar el pOH. Y si es que yo quiero calcular el pH de una base, tomo el pOH, se lo resta a 14 y me va a dar el pH. Sí, y esto va como por lo mismo. Y aquí hay unos ejercicios de cálculo de pH que nos lo vamos a saltar un poquito, ¿cierto? Y aquí más ejercicio. Bueno, lo mismo. Para calcular el pH se ocupa el menos logaritmo de la concentración de protones. Aquí puedo hacer ir pasando como los datos al revés para conseguir cuál es la concentración de protones, que en este caso sería el multiplico por el menos, se me va este menos y pasa hacia acá. El logaritmo, para quitarlo tengo que sacar el antilogaritmo, por lo cual me quitaría este logaritmo y lo pasaría para acá. Y ahí está, el antilogaritmo sería una base de 10 elevada al menos pH. Y así puedo yo sacar la concentración de protones que había en una solución. Y bueno, aquí hay un resumen, algunas características. Los ácidos liberan protones al disociar y las bases o liberan hidroxilos o aceptan estos protones. Los dos dejan electrolitos. Los ácidos tienen un sabor agrio, como en el limón, y las bases tienen un sabor amargo, como el vinagre. El tacto de los ácidos puede picar. No sabría cómo dar un ejemplo de eso. Y las bases puede ser como resbaloso, tipo como el jabón. Y esto ya son cosas que no son muy relevantes en realidad. Y característica de los ácidos fuertes y ácidos débiles es que los ácidos fuertes van a tener una constante de disociación muy alta generalmente y los ácidos débiles una más bajita. Y en cuanto disocian, los ácidos fuertes tienden a disociar en su 100% y los ácidos débiles tienden a disociar en un porcentaje menor al 100%. Y las bases conjugadas que dan, los ácidos fuertes van a ser base conjugada débil y un ácido débil una base conjugada fuerte. Y bueno, esto va por la misma línea.